El mecanismo de Antiquítera puede ser considerado como la primera computadora analógica del mundo. Recuperada de un antiguo naufragio, este mecanismo de engranes muy precisos representaba la visión del cielo hacia el siglo a.C. He aquí algunos de sus rasgos principales. ¿Cómo se vería? Las partes recuperadas han sido objeto de estudios utilizando las técnicas de análisis no invasivas más modernas, la tomografía computada, rayos X, iluminación diferencial, etc. Con ellas, los delicados vestigios han podido mostrar los secretos de su diseño. Aquí, el engrane del Sol nos muestra algunos de sus detalles. Cambiando los contrastes, podemos descubrir diversos aspectos del mismo objeto. En esta pieza se han identificado dos engranes que permiten a la Luna seguir la segunda ley de Kepler. En la parte posterior del mecanismo aparecen dos carátulas en forma de espirales de Arquímedes. Esta es la carátula de eclipses. En una de ellas se puede realizar la predicción de eclipses. Aquí, una muestra de la predicción de dos eclipses, uno lunar, otro solar. La predicción de los eclipses es posible gracias a los movimientos periódicos del Sol y de la Luna. Esta inscripción en la carátula de eclipses dice que un eclipse de Sol ocurrirá a la 9ª hora y que también el eclipse de Luna ocurrirá a la 9ª hora. ¿Y será esta la rúbrica de Arquímedes? La otra carátula espiral en el lado posterior, en la carátula del calendario, y viene acompañada de otras dos carátulas. Los griegos le nombraban como la pequeña tabla, tableta. Dionisios Criaris ha hecho una réplica en bronce de este mecanismo, que produce la mayoría de los movimientos identificados en el mecanismo real. El mecanismo de Antiquítera predice las fases de la Luna basado en el calendario metódico. Los ciclos de Saros, gobernados por las leyes de la física, permiten la predicción de eclipses. Por ello, se puede decir que el mecanismo de Antiquítera era un reloj rococó. Este reloj estuvo probablemente hecho de oro y marfil, similar a este templo. Pudo realizar sus operaciones gracias a engranes muy precisos, similares a este modelo de bronce. El programa de operación en el mecanismo está en su juego de engranes. Entre otras operaciones, el mecanismo contaba con una carátula que permitía programar los juegos, que eran cada 4 años. Los Juegos Olímpicos, la tomografía computada ha permitido observar el eje cilíndrico del engrane de la Luna, así como otros componentes. Dos círculos simulan una elipse. La música de las esferas. Los rayos X nos muestran el pivote correspondiente. Además del Sol y la Luna, el movimiento de los otros planetas conocidos estaba representado. Júpiter en este caso. Su movimiento retrógrado aparece guiado por este engrane. Existen otras sesiones. En un libro sobre Alejandro Magno se puede leer una tableta cuya operación no puede ser entendida por el hombre, hecha de oro y marfil, con 7 estrellas y un reloj. Pitágoras sostenía que las bases de la naturaleza son matemáticas. El pentágono
es la firma de los pitagóricos en el mecanismo. ¿Cuál era el impulso del mecanismo? Si éste tenía movimiento continuo, bien pudo ser un reloj impulsado por pesos y un flotador regulado por agua. En este esquema, los engranes se muestran a colores. Aquí, un mecanismo impulsor por pesos y poleas. Probablemente, el sistema tenía un movimiento continuo, impulsado por agua y un sistema de pesas y un flotador en un recipiente cilíndrico, en el que el agua era añadida con rapidez constante. El mecanismo fue probablemente hecho entre 150 y 100 a.C., varios años después de la muerte de Arquímedes a manos de los romanos. En el momento de su construcción, el más destacado de los astrónomos griegos era Hiparco de Rodas. Sabemos que Hiparco construyó varios instrumentos. En consecuencia, Hiparco es uno de los potenciales constructores del mecanismo. Regresando a las técnicas modernas de recuperación de información, destaca esta tomografía que permite ver este engrane cilíndrico de las fases de la Luna. Estas técnicas han permitido saber que, similarmente a cualquier instrumento científico, el mecanismo tenía un manual del usuario plasmado en hojas de cobre. Gracias a las técnicas de iluminación coherente, se ha podido identificar en el texto descripciones que permiten desentrañar las principales incógnitas acerca de su operación y objetivos. En esta pieza se pueden apreciar las escalas del año y del zodiaco, junto a una parte de las instrucciones. En este cosmos mecánico, el Sol era, probablemente, una pequeña esfera de oro. Los griegos hicieron uso de los engranes para diversos propósitos. En los libros antiguos aparecen desde diseños hasta mecanismos complejos hechos de engranes. Usaron todo tipo de aplicaciones y varios tipos de máquinas, simples y complejas, tal como se puede apreciar en libros de ejercicios para estudiantes. ¿Qué otros mecanismos se conocen? Entre otros, se pueden identificar el disco de Chevreuse, descubierto en Francia, el famoso reloj de Venecia con su carátula de Magnífica, o este moderno reloj. Entre otros, también se puede identificar el reloj del castillo de Al-Jazari, ahora conservado en Boston. El reloj de agua del castillo es uno de los más grandes relojes mencionados en el libro de Al-Jazari. Y estos mecanismos, uno chino, la torre reloj de agua de Susong del año 1088, o el mecanismo de Islandia que data del siglo XVIII.